Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un juego indie de terror llamado Verano del 58. Es un juego, creo que ruso, está hecho por un estudio realmente pequeño, pero me dijeron que el audio es súper interesante. Es lo mejor del juego. No me quise spoilear mucho la historia, así que no leí nada al respecto. Vamos a descubrirlo en este video. Así que no doy más vuelta. Comenzamos. Bueno, entre las opciones no tengo demasiadas para elegir. Creo que voy a lanzarle un poquito el gama. 1080 es lo que da mi monitor por el momento. Picar esto, ahí está. Simplemente hago esto porque a la hora de grabar creo que para ustedes sale un poquito más oscuro, entonces le levanté un poco más el brillo. Bien. Las gráficas están todas alto. Bien. Vamos, retrocedemos. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos la selección de idioma. Bueno, mi ruso no está tan bueno, así que lo dejamos en inglés. Y comenzamos. Ya tengo una intro. Algunas personas creen ver cosas donde no están. Son controladas por unas entidades. Son cosas terribles que pueden volverlos locos. Yo no creo en lo paranormal. Yo creo en los problemas que la gente pueda tener, obviamente. Y ya me salteo. Bueno, le cuento que esto no estoy jugando, es una especie de cinemática. Bueno, lo que pude leer vagamente es que somos como una especie de investigador paranormal. Esto está usando el template de Horror Engine para los que usan Unreal. Busqué en todas las esquinas, no pude encontrar evidencia que confirmaran la actividad paranormal en las casas. Ahora voy en un campamento ruso, para satisfacer a mis suscriptores, algo así. Es un youtuber. Dicen hay espíritus de gente muerta en ese lugar. Es decir, bueno, que hay un edificio que no se abre en memoria de los muertos para no... Es un edificio cerrado. Voy a ir a Rusia a investigar qué pasó ahí. Y seguir los rumores para tratar de conseguir evidencia de lo que parece que... voy a hacer... como son mis tradiciones, voy a cerrar las puertas del edificio para no poder salir. Básicamente es eso. Vamos a ir a entrar a un edificio. Le vamos a investigar. Y nos encerraremos. Mika es el desarrollador. Bien, ahora sí ya tenemos control del personaje. Está todo lo que acabamos de cerrar aparentemente. Ya veo la cámara. Tenemos una cámara. F, zoom, tenemos zoom. Con AF. Perfecto. Tenemos un diccionario. Hoy vamos a encontrar cosas en ruso. Un diccionario que traduce un diccionario de colegio que traduce cosas del inglés, del ruso al inglés. Este sonido de aleatorio de la crujiente está bueno. Hice... el paso muy rápido. No creo que falta un fusible. Anota.
Necesitamos tomar un pequeño espejo, dice, y ponerlo durante un largo periodo en el corredor. El Barefoot Lady showed me hay que hacer una especie de ritual donde si lo hacemos bien, volverá unos zapatos, creo que decía. Pero en Rusia pasa muy rápido los. Pero en Rusia no sé si vamos a abrir. Tenemos luz. Pero ya tenemos el aire bueno, decía que el Cipo tenía poca benzina. Creo que podemos usarlo. No sé con qué botón se sería, pero creo que no vamos a poder usar como iluminación. Básicamente decía para encender velas o algo así. Vamos a abrir. Para gas. Típico Chernobyl. Dice, alguien ha estado alimentando a los gatos. Hay gato. Ah, mira. Esto es lo que se escuchaba ronroneando. A ver, no puedo hacer nada. No, no, no. Shh. Fuera gato, fuera gato. No, no. Hablando de gatos, vi que ya están circulando los. No dejen adopción gatos negros ni blancos en Halloween. Ya se acercan las fiestas, así que hay mucha gente loca por ahí. No den en adopción sus gatos. Ok, no puedo tocar nada, no puedo hacer nada. Tengo un periódico. Dice, en 1958, Towards in Summer, final del verano. Eh, bueno, al final del verano del 58, los padres llamaron al campamento para ver si todo estaba bien, pero no tuvieron respuesta. Ellos arribaron al campamento, no encontraron a nadie, solamente cosas abandonadas. Y los locales comenzaron a acercarse a buscar a los niños perdidos. Había unos niños de este campamento turbio. Y algunas cosas no traduzco bien porque mi inglés es británico. Fue un chiste. Creo que no puedo hacer más nada aquí. Unas partes en. Ah, sí, claro. Tengo la. Claro, mira, ¿cómo era que se llamaba esto de. Esa Squad? No. Hay algo que me parece bastante útil, es que resaltar los objetos con los que pueden interactuar, pero le quita un poco de realismo a eso. Al estilo de Resident Evil, ¿no? A medida que te vas acercando puedas ir. No sé si tiene batería o algo. ¿Tengo menú? No, no tengo menú. De momento no puedo avanzar. Ya que tengo que volver. Y más nada. No. Escucha. Arriba. No estoy seguro si son sonidos son aleatorios. En las investigaciones sobre la desaparición de los
Ah, mira, los chicos y los empleados aparecieron, no solamente los chicos. En Llanos Spiner Camp. Fue abierta en 1955. María Altoliena. El sospechoso en este caso fue un chico que vivía en este campo y su nombre era Jacob. La evidencia de las víctimas fueron encontrando su casillero. Ah, em, las investigaciones apuntaron a uno de los niños, realmente la desaparición de todo. Entonces supongo que debo revisar un casillero. Ah, ahí están en ruso los nombres, bien ahí. Es un diccionario. El Michi. No, con el Michi no le puedo tirar nada. Ah, puedo hacer zoom. Como que estoy investigando, no sé si directamente tendría que pasar el tiempo o tengo que hacer. Como que ya vine unas 30 veces. O hay algo que no estoy. Ah, esto no estaba acá hace rato. Bueno, te doy señales que estamos avanzando, así que. Ah, acá hay una foto. Esto es un juego de parque. ¿Puedo guardar? No. ¿Puedo voltear? Poco. Un juego de un parque. Creo que no fue buena idea esto de encerrarse, investigar. Los sonidos hasta el momento sí cumplen con lo que... No logro detectar si estos sonidos son aleatorios. Ahí ya le mataron al Michi. No logro detectar si los sonidos son aleatorios o... el Michi echó una caja. ¿Qué es esto? Son velas. Ah, el mío conejo. Está bueno. Dice. Activa la base militar, dice. Por la sirena, supongo. Las velas. Ah, puedo encender las velas ahora, dice. Bien. Sí, ahora ya. Que ponga la bolsa a dormir. ¿Cuál es? Ah, acá. ¿Dónde pongo esto? Bien, ahora necesito prepararme para la noche. Perfecto. Como que el personaje duerme de día, entiendo, y se despierta en la noche a investigar. Eso sería, ¿no? Esto parece una escena triple X con la cámara en el trípode. Voy a tomar la cámara. Bien. Visión nocturna. ¿Puedo intercalar? Sí. Perfecto. Esto es escenario. Algo más. Esto es la nota que... Sí, el espejo. Espejo lo que todavía no tengo. Espejo en el pasillo. Algo así. Y no está acá el conejo. No sé si esta señora es una fan, pero dejó una foto acá. No sé si sea importante. Piquín.
Un reloj. Agua. Ah, creo que hay que buscar. Por algo me marca ahí. Buscar el fusible. Ah, a la derecha. Acá. No, acá. Dios, esto no es necesario que esté ahí. No puedo sacar. Perdón si me quedo callado, pero estoy tratando de detectar y el sonido me orienta para dónde tengo que ir. Esto obviamente no es aleatorio del sonido. Cada vez que me muevo suena. Esto ya vimos. Y el conejo. Hola, conejo. No puedo hacer nada. Tenemos a Patricia Estrella acá. Voy a hacer zoom con la cámara, no. Bueno, creo que no es necesario apagar la cámara porque no veo que haya realmente un... No hay un medidor de... Ah, sí, se lo está puerta. Buscar algo. Ya se fue el conejo. Nuestro Michi también. Nuestra única compañía. ¡Ah! Dios. Teléfono. Estoy viendo un jumpscare. Estoy viendo un jumpscare. Ay, me apagó la cámara. ¿Qué fue eso? ¿Pegó? ¿Morí? Pegando, ¿eh? Oh my god. Mi cabeza. Oh Dios, mi cabeza. Jodidita ahí. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, no tengo la cámara. Creo que ya sería una buena idea comenzar a empacar e irse, ¿verdad? Ah, esto estaba cerrado. Y estamos avanzando. Bien. ¿Lo puedo sacar? No puedo sacar. Hay un cadáver. Holy shit. ¿Qué fue eso? ¿Cámara? ¿Qué dice? I can read what I need. Ah, en el diccionario. Acá está. Qué conveniente. Tú no eres bienvenido aquí. ¿Y la cámara no puede ser? No. Bueno, me golpearon la cabeza con las velas, creo que hice. Bueno, tengo que tratar de encender las luces de todo el edificio. Tenemos. ¿Qué es esto? ¿Un fusible? No, nos falta un fusible. Voy a buscar. Posiblemente está en la habitación.
Ah, una habitación nueva. Señora, señora. ¿Quién está cantando? No puedo descifrar si la voz de un niño o la voz de un adulto. Ah, ahora sí ya puedo romper. Hace rato traté de romper, no se podía, Entonces. Ah, falta uno. ¿De dónde viene el sonido? Ahora necesito revisar esta. Creo que no está bien traducido eso. Necesito revisar esta habitación. Pero realmente parece el cadáver de un animal. Está buena las moscas. Tengo que revisar la habitación. Una foto. Foto. Otro juego de parque. Ah, acá está el vecino. Dice, voy a agarrar. Perfecto. Decía algo como que necesito agarrar el cajón porque si fallan las luces o algo a la noche, puedo arreglar. Ay, ¿dónde fue eso? No puedo correr. Estoy apretando Shift desde que empezó el juego. Bueno, necesito dejar esto cerca de la bolsa de dormir. Creo que acá en algún lugar. ¿Dónde? ¿Ah? Los fusiles. Ahora a encender las luces. ¿Son las luces? No. Supongo que tiene que haber una especie de llave. Acá está. Ahora se escucha una caja musical, creo. La verdad que tiene que escuchar con auriculares. Esto está una locura el sonido. A ver. ¿Es un reloj? No sé por qué me muestra, no puedo guardar. Dice Be Clean, Neat, Finer, Show the Simply. Muestra el ejemplo para todos. El ejemplo para todos. Bueno, el sonido viene de acá. Esto está bueno porque si me pongo así, el sonido está a la derecha. Me pongo acá, el sonido está a la izquierda. Sonido 3D. Esto es. Tarde en la noche, la gente cae dormida. No necesitamos una diversión, no necesitamos. No, no pasamos por un montón de. Las campanas están vacías. Es full. Full no es tonto. Pero creo que está queda como encargado o algo así. Basta es basta. En la noche nos ponemos nuestra ropa triste. Nuestro saco triste. Venenos en la corte del rey. De un corazón triste. Bueno, pero el plan es no fallar. El tonto no está lejos. Es como diversión, pero creo que es más de encontrarte. Cuando está el tonto o el encargado no está lejos de encontrarte. Creo que es un poema. Es una pista que no guardé. Ah, la radio. Hay algo. Lámpara. Algo. Fotos de juegos de parque. Bien. Creo que estas fotos están más como trailers, sí. Toco algo, se activan eventos. Tanto. No, la radio, chau.
No es necesario la radio. ¿Se escucha algo? Ah, perfecto. Ven cómo es la temática. Es como que es de día y hay que dormir de día para estar activo durante la noche. Como buen cazador de espíritus. No sé si mencioné esto, pero estoy con unos auriculares AKG que son para estudio. Y el sonido es bastante bueno. Ah, no leí. Bueno, creo que me desperté a las 3:07. Vamos a encender las luces, supongo. Ah, tengo que tomar la cámara y mi diccionario. No sé si ya necesito los focos. Ahora. Ah, ya. Ya, la apreté tantas veces que se volvió a cerrar. Aquí hay unas. Es alguien caminando en 4. Vino de acá. Acá. Ah, creo que es lo mismo. No, esto sí está cerrado. Está bastante aulas. Aulas la parte visual. El poema que ya leímos. Quizás. Creo que ahí se abrió algo. Es que ya sabía. Igual me asusté, bueno, que el locos. Bueno. Bueno. Vamos a seguirle al fantasmita. Para eso vinimos ahora. Era una señora fantasma. ¿Será que era una niña? Señora fantasma. ¿Está grabando? Sí. Misma foto. Ah. Escucha a alguien como que respirando en mi nuca, ¿no? Y muy posiblemente esta máscara de gas tenga algo que ver. Dice, esta caja no estaba aquí antes. La caja está cerrada. Sería interesante. Realmente sería interesante conocer lo que hay dentro. Creo que está traducido muy literal. Posiblemente esto estaba todo en ruso y le pegaron la traducción al inglés directo. Entonces algunas cosas estaban medio no muy bien traducidas. El director de Of Pioneer Camp, Yunus, María Anatolovna, desapareció como el resto del campo, como el resto de los trabajadores. María tenía antes un hijo. Se encargó de un chico en el orfanato, eso. Desde 1944 hasta 1950. Cuando la disciplina, bueno, tenía alguien a su cargo desde 1944 hasta 1950. Era una empleada muy devota, la disciplina muy importante para ella. Sus padres básicamente le inculcaron, ¿verdad? De esa manera. Bueno, la directora es María. No pienso memorizar el apellido. Bien, esto va a disparar algo. Hay una manito. Chocala. Ah, el cuerpo ya no está.
Bueno, alguien. Ah, ya entiendo. Alguien vino, se alimentó acá, vino por acá. Para allá. No puedo irme para allá. Para adentro. Ah, se rompió un foco. Volver y poner. Que sé que me van a saltar algo. Pero igual te asusta. ¿Por qué fue este el que explotó? ¿No? ¿Dentro también? Acá no teníamos foco. Y no cerró ya el agua. Ah, esto tenemos que abrir. Creo que es todo. Puedo ir. ¿Puedo? Acá no hay nada. Nada. El bichi no está. El bichi se fue. Ah, el mismo periódico. Máscaras asustadoras. Ah, ya no está la máscara acá. Qué buen detalle. Por eso me asusté hace rato, porque no estaba la máscara y después como que pensé que era un jumpscare o algo. Esto es lame. Creo que el truco. Ah, esta caja. Bueno, este muñeco es nuevo. ¿Puedo abrir? No puedo abrir. Voy a botear algo. A ver. Genial. Eso sí no me esperaba. Bueno. Creo que voy a dormir. ¡Ah, la puta madre! Bueno. Ahora sí es hora de dormir. La infalible colcha antidemonios y antimonstruos. Ah, es que no sé si estos sonidos. Escuchar que alguien respira. ¿Tengo que seguir eso? Que no hay en la casa. Tenemos un hombre con máscara. Que no sea una especie de Silent Hill PT que el monstruo siempre estuvo detrás de nosotros. Puedo abrir esto. Una foto. Creo que el. Ay, todavía no me recupero bien del último susto. Pero quién más, quién menos. Cuando éramos niños no nos metíamos debajo de la sábana antimonstruos, ¿verdad? Esa carrera entre apagar la luz del baño y correr hasta la cama. Acá escucho sonido. Ah, que hay pájaros. Quería que vea esto.
Pájaros muertos. ¿Ah? Hay algo. Un día, una mujer vino al campamento. Bueno, un día vino, es que dice una chica, ¿no? Una menor, y tenía un oso, o sea, un muñeco, que posiblemente el conejo que vemos saltando por ahí, y se lo quitaron, le dijeron que ponga el muñeco en el locker, en el casillero. Y lo que no entendí muy bien es creo que como que quedó asustada o que perdió la confianza. Estaba... Bueno, esto fue gratis. Y esto ya. La noche, estamos en mi poema. Conejo, decía algo de un conejo en un casillero. Deberíamos... No puedo. ¿No? Patricio Estrella. Para Latinoamérica, no sé cómo en España. Hay gente de España que me ve mucho los videos. No sé cómo se llamaría Patricio Estrella en España. Yo no sé de asustarme tanto, pero este juego está logrando lo que promete. Casca. Necesitamos una llave. Tarsu. Me está jodiendo el tema que es un poquito oscuro, a lo mejor no estoy viendo algo. Atrás. La ventana no me fijé. Voy a dejar fotos en la ventana. Una foto de unos chicos. Y un balón de fútbol. Guardar. Pero seguramente ya llegamos a la parte donde se activa un evento. Por mirar las fotos. Acá está la llave. Fuiste que ahora pude abrir la... Perdí. Viene un jumpscare, viene un jumpscare. Caja musical. Libro. Querido diario, hoy es el día... el día anual donde abrimos el campamento. Claro, los campamentos generalmente son planos, ¿no? Me estuve preparando en estos 3 años, dice. Ay, no pude leer. Boludo, pensé que me iba a leer y después saltar. Ojalá hayan leído. Sí. Hay una... después de una tormenta severa, no se pueden encender las luces. Esto parece una linterna. Bien. Era un diario y esto como que es el lugar donde estábamos, ¿verdad? ¿Yo? Nos fuimos a
al verano del 58. Perfecto. Pues, muchos cuervos. Buitres. Muerte, muerte. Una caja. De una combinación o... Ah, da una llave. Vamos a tener que resolver combinaciones. Entonces, una más. A ver, los doctores hicieron... bueno, se equivocaron los diagnósticos para Ivan. Ivan esta posiblemente es María, entonces Ivan es... Yo no entendí si Ivan era adoptado o es su hijo. Ivan necesita un trasplante de corazón. Solamente... Bueno, tuve una larga lucha con los doctores. Bueno, he decidido no contratarme con ellos. Voy a salvar a mi hijo. Ah, bueno. El hijo, Iván, tiene un problema del corazón. Los doctores nos dicen que ya no puede hacer nada. Y yo voy a hacer lo que sea necesario. Dice, I will heal myself. Vamos a hacer lo que es necesario para ayudar a Iván. No entiendo si Iván estaba en el campamento. Es simplemente el hijo de la... Ya es la... Unos no. El casillero. Y... Es abrir entonces. Definitivamente no puedo hacer nada por acá. Ah. Los chicos están durmiendo. Voy tratando de molestarlos. De lanza, no vamos a empezar. Acá está, no pensamos absolutamente nada, pensamos cero. Hay gente que no le gusta esto de que te transporte de un lugar a otro del juego, pero es genial que te lleve a la historia. Ahí estamos. Desde que empezó el juego, básicamente estamos en 3 pasillos. ¿Cuál entretenido? Vamos a abrir esa puerta. Estoy viendo. Y una tormenta, ¿por qué hay aves? No sé si tomé algo realmente hace rato. Allá. Ya. Acá. Es muy raro esto porque si está la caja ahí, parece como algo. Para nada. Puerta. Que no estoy viendo. ¿Está el Michi? Ah, se escucha el Michi. Oh. Y estoy alucinando. Algo que no es. Esto de poner cosas en las ventanas es porque en algún momento te va a saltar un jumpscare ahí en la... Acá hay una vez.
El vídeo. Perdió el sentido de la orientación. Ah, se abrió esto. Esto estaba abierto. Dice Ana. Ana, ¿quién era? Ana es la chica que había guardado su osito. Ya suponemos. Ana, necesitamos correr. ¿Esto quién escribe? Jacob, creo. Necesitamos correr. Dice. Esto es culpa del director. Estuve espiándola. Ella está hablando de hacer algo malo. Tienes que creerme. Porque es peligro para todos. Estamos todos en peligro. Ok. Dejé una llave en el closet. Tienes que ayudarme. Ahora sí. Vamos a levantar esa nota. Y tenemos la caja. La llave de la caja fuerte. Y un jumpscare gratuito con él. Llave. Y nada. A la verga. Bueno. Es que me desespera que no puedo correr. Llave. Tenemos cilindro. Dice, necesito este spray para que... Uf. Esperen. Necesito esto para hacer dormir a los niños, para transferir a la cirugía y después traerlo. ¿Qué? Ok. El trabajo. Trabajamos conjunto a Alexei Sergeyevich en el orfanato. Bueno, esto de Inés es una especie de órgano. Bueno, en resumen, Jacob es uno de los acusados de haber, o sea, está acusado de haber hecho algo por lo cual desaparecieron todos, ¿verdad? Y si estamos tomando bien el hilo de la historia, María tiene un hijo llamado Ivan que tiene problemas del corazón. Y lo que entiendo es que van a usar los niños del orfanato para sacarles órganos. Pero acá habla de devolver, pues si le saca el corazón. Creo que es algo que estaban haciendo, eso es lo que entiendo. Es algo que hacían regularmente, el tema de sacar órganos de los niños y devolverlos en su lugar. Como que hacían actas médicas falsas. Que sacaban órganos y van a sacar un órgano para Ivan. Y Jacob, que era el acusado, principal sospechoso de lo que había pasado acá, es el donante perfecto para Ivan. Esto no podemos llevar. Un especial... Ah, mira. Y sí, claro, acá está. Un especial niño, Jacob, vino al campamento. No tiene parientes. Padres o relativos serían parientes, ¿verdad? Am, eh, y se volvió mi favorito. Porque es muy similar a Iván. Jacob es un gran chico. Él, él habla poco o no habla, pero entiende todo. Le pregunté en la tarde. Quiere conocer a Alexei Sergeyevich. Bueno, le cuento esto. Jacob
los ayuda. Dice, después de dormir, o sea, antes de dormir, los chicos inventan historias de terror. Él los consuela, los distrae. Jacob era un buen chico que ya posiblemente va a arrancarle el corazón. Con el sonido. Tengo que poner... Ah, bueno, ahora somos María. Tengo que poner el gas, el cilindro. Ah, la puta de los niños, vamos a hacerle dormir. Uf. Ahí van, ahí van, te salvaré. Ya. Y después, ¿y ahora? Abrir, tomar. Acá hay otra. ¿Qué dice? ¿Qué me están haciendo dormir a mí también? ¿Este quién es? Ah, que no respira en la nuca. Vamos a terminar, no puedo correr. Y caímos. Cuando estamos en medio de un... Es medio un tráfico de órganos. Creo que está bastante claro qué fue lo que pasó. María, diario de María. ¿Puedo leer? ¿Diccionario? No puedo guardar. Yo no tomo el diccionario, ya hablamos ruso posiblemente. Bueno, ¿puedo? No sé si cambió algo el entorno. Esta es una nota de Jacob. Ahora todo está tomando sentido. Ah, creo que llegué a dormir otra vez. Para no para la noche, ¿verdad? Bueno, acá hubo una traición. Cual no me está quedando muy claro. ¿Por qué le hicieron dormir a María también? O sea, ¿por qué tipo, hicieron desaparecer todo? Eso es lo que básicamente lo que pasó. Y che, esto nunca hicimos el espejo pequeño. ¿Lo mismo? ¿Foto? Ahora sí podemos guardar la foto. Yo creo que ya tenemos bastante evidencia de qué fue lo que pasó acá. Dice, está cerrado, pero hay alguien detrás. Dice, you were told, cross. You get. Deja este lugar solo, dice. O sea, creo que dice algo como que ya nos deja salir, que dejemos el lugar en paz. Mario. Ya nos quiere en la ventana en cualquier momento. El sonido de la pizza está bastante bueno, realmente.
Me estoy dando cuenta, estamos en el mismo pasillo desde hace más de una hora. Es porque el juego es bueno. Ah, ahora sí ya podemos guardar las fotos. Creo que tenemos que guardar todas. No podemos guardar. Sí. Ah, ya. Dice, hay unas... Ah, ya. Dice que hay unas páginas libres, ¿no? Que podemos responderle, dice. A través del correo. Dice, ay no, ya sé qué ha pasado aquí. ¿Me dejas que te ayude? Ya podría pasar por acá, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar con alguien detrás de la puerta, posiblemente Jacob. Bueno. Voy a tomar el teléfono. Jumpscare. Jumpscare. A la verga. Dice que trate de escribir una nota otra vez. ¿El diario? Ya no está. Leí que la gente fue asesinada aquí. ¿Tú lo has hecho o déjame ayudarte? Que alguien me corrija en los comentarios, pues. Y ayudamos a comprender mejor la historia. Que no pude traducir bien. No me hace falta. Muy. ¿Verdad? ¿Otra nota? Ah, Jacob habla inglés. Pequeño detalle que no me había fijado. Por eso no necesito el diccionario. ¿Otro jumpscare? ¿Nota? Tenemos nota. Fui acusado, dice. Fui acusado, pero yo no lo he dicho. Fuera de aquí. O sea, vete de aquí. Ah. Estoy llorando. Perdón. No sé si estoy alucinando ya. Ah, otra nota. ¿Es tu nombre, Jacob? ¿Estás viviendo solo aquí después de todos estos años? Ah, Jacob está vivo. ¿O no? ¿O sí? La verdad que no me fijé si en alguna parte decía en qué año estamos ahora, en el momento de... En el 58 fue el... Sí, me tengo que ir para que me responda por eso. Estoy decepcionado que no me dio el jumpscare de la ventana. Nota. Viene. Sí. Aquí puedo comunicarme con mis amigos. Dice. Ellos guardan el lugar porque es como su casa. Dice. Unas pocas personas trataron de llevar o romper nuestras cosas, pero mis amigos me ayudaron a alejar a los extraños. Estoy preocupado de...
alguna persona pueda verme y cuente que estoy vivo a otras personas y vengan por mí. Jacob está vivo. ¿Y qué pasó? ¿Quién es el hombre de traje? Abrí, boludo. No tanto. Jacob está vivo, confirmado ya. Y acá está el conejo. ¿Y tus amigos? ¿Por qué están todavía aquí? Claro. Y murió. Sí, sí, los amigos sí están muertos. Los espíritus del lugar, dice. Fueron torturados aquí. Y quedaron atrapados aquí. En el día. Bueno, el director, ¿quién es el director? Él está ayudando a María. María, no, el director es María. Jacob sabe que María es la que le envenenó a todos, pero creo que no sabe quién envenenó a María. ¿Está? Gracias por darme la razón. Casquero de ventana. Puede cortar, incortable. No necesitamos otra nota. Todo fue planeado por el director del campamento. ¿Qué habla sobre eso? ¿Qué tipo de persona era ella? ¿Ya? Oh. ¿Cerco? ¿Esta es la nena? Bueno, yo la vi hablando con con el director del viejo hospital, que está cerca del campamento. Que están hablando de hacer un trabajo en la noche. Bueno, me escondí en los edificios, dice. Bueno, básicamente lo que dice acá es que escuché hablar con ella, con el director del hospital que está cerca del campamento. Se pusieron de acuerdo para hacer un trabajo de noche. El trabajo estaba conectado con nosotros, habla como muy adulto, Jacob. Un adulto actualmente, ¿verdad?
Ah, bueno, yo tenía miedo y me escondía por las mañanas dentro de los edificios. O sea, entré dentro de los edificios y no encontré a nadie. Ah, sus hombres y sus asistentes agarraron a todos y metieron sus cuerpos dentro del edificio. Yo tuve que quedarme en la ventilación. Solo algunas veces voy por las habitaciones. Lo tengo que guardar. ¿Nota? ¿Cuál es el edificio abandonado? ¿Puedo ir a ese lugar? Creo que vamos a hacer un cambio de escenario. Después de casi 2 horas de juego en un pasillo al estilo PT. ¿Y eso? Algo tiene que ver las fotos. Dice Jacob ya no responde más. Es momento de que abandone. Ah, es momento que vaya al hospital abandonado. Voy a buscar mis cositas. ¿Ah? ¿O no? ¿No me van a asustar más? Ah, ya puedo salir. Me dan gusto. Ahora estoy en... ¿Dónde estoy? Ah, no traje... No me digas que no trajiste tu cámara. Ah, acá está. Nuestro diccionario. Vamos. No sé si yo apagué o no apagaron la vela. La bolsa a dormir. El diario. Esto me hace acordar de una publicidad argentina de una ciudad que estaba tan lejos que el diario de mañana llegaba pasado mañana. No puedo salir de aquí. Ah, necesito encontrar pruebas. Y ahora sí ya estamos en Oulas. Porque si apago esto no se ve nada. Está. ¿Se abre? No se abre. Ah, un atrapasueño. Tatuaje de morra básica. Claro, ya sé que no puedo salir, pero no puedo hacer nada. Bolsa, no tengo nada. Pela, nada. Ok. Me estoy quedando callado porque no porque esté asustado, sino porque estoy tratando de orientarme por el sonido por si me lleva a algún lado. Pego. Me gusta eso que no tiene batería la cámara. Por lo menos hay que preocuparse. Ah, el escenario me gusta. A ver, ¿qué dice? En 1946, antes de la guerra. 12, no tengo idea qué significa.
Bueno, claro, muchos chicos perdieron sus padres por la guerra, obviamente. Y el orfanato fue preparado para los huérfanos. Y tomados por militares. O sea, los militares se hicieron cargo del orfanato. Bien. Ya tenemos un cambio de escenario. Vamos avanzando. Y de vuelta estamos atrapados. ¿No se mueve? No. ¿Verdad? Bien. Viene el susto, viene el susto. Las puertas del otro corredor. ¿Qué hice? ¿Qué? Tenía algo para cortar en su mochila ese. ¿Por qué? Está bueno. ¿Por qué no usó antes? ¿Dónde está la mochila? A ver. El doctor del orfanato fue detenido por traficar con órganos durante 6 años. Creo que el doctor este es el que estaba ayudando a María. Y por dar de manera diagnósticos de manera fraudulenta. Es lo que yo estaba diciendo hace rato. Para remover órganos, el director ya no puedo continuar esta posición. Y el orfanato fue cerrado. Y el edificio fue abandonado. Ajá. Creo que en la última noche del robo de órganos fue donde todo salió mal porque fue destituido nuestro director. Y teníamos algo para cortar cadenas en nuestra mochila y no usamos en el principio. Este lugar no me dejará ir hasta que termine. Yo comencé algo así. Eso sí ya no me asustó porque no pude ver. ¿Puedo abrir? Ay, no pude agarrar los cacas, ¿verdad? Sí. Ya. Mi pregunta es si podíamos hacer esto de un principio, porque ya no lo hicimos. Películas. Escalera. Una ventana. Notas. Sé que estaba haciendo algo equivocado, pero no tenía elección. Tenía que salvar a mi hijo Iván. Tuve suerte que Alexei Sergeyevich ofreció ayudar. Básicamente Alexei se ofreció ayudar y ya no quedan esperanzas. ¿Está? Será una hoja del diario de María, posiblemente. Película. No vemos nada, cabrón. Estoy encontrando un pequeño problema con el tema de los sonidos, porque si bien está muy bueno, suena todo el tiempo y como que después ya de un rato ya no te genera esa tensión del principio. Dice, no tuve tiempo de salvarlo, no lo puedo creer. Que esto esté pasando.
Esto no es mi Vanelka. ¿Qué Vanelka? Tengo que salvarlo. Necesito encontrar un donador urgente. No, tenemos esto. Que no sé para qué necesitamos. Lo que iba diciendo, el tema del sonido está muy bien realmente. Es algo que me encanta. Pero como que cuando ya está sonando todo el tiempo, le quita ese factor sorpresa. Te terminas acostumbrando, entonces. Ahora por ejemplo se calmó y eso está bastante heavy. Creo que orientarme cerrando esto, entonces ya sé que aquí ya entré. La batería. Ah, ya. La batería. Ah, ya. La batería terminó. Un cuarto. Notas. No me deja leer, hermano. No sé. ¿Qué nota de quién? No sé. Tengo que correr aquí. Voces. Veo una mujer, la figura, o sea, veo la pieza de una mujer, una silueta en la sombra. O sea, ¿quién se está volviendo loco? Ella está bien dentro del closet. Oh. Me pueda seguir. Puede ser que solo sea mi imaginación. Voy a hacerlo callar con un vaso de vodka. Perfecto. Estaba alucinando y voy a tomar un vaso de vodka y ya. Tanto remedio. En el cabinet es casillero. Telarañas, hay plumas y telarañas. Se puede oler el olorante. Tomar un vaso de vodka y me acostaré esta mañana. Esto era nota de el doctor cargado. Todas las piezas, ¿verdad? Me falta algo. Estaría rico. Verga. Bien, gracias. Me gustó eso. ¿Quién es esa, María? Voy a revisar todo esto. Aquí entramos. Pues ya me lo esperaba. Ya izquierda de ventana. ¿No? Bien. ¿Yo? Un año después, antes de los eventos de 1950, el edificio fue reclasificado como hospital. De orfanato pasó a ser hospital.
Y dejaron de trabajar ahí. Ya estamos al otro lado, tenemos la trova de sueño. Cinemática. Romperme la... Y claro, hay un... estos son personas, niños. Esto se va a mover, obvio que se va a mover. Su cuerpo no se ha descompuesto después de todos estos años. ¿O de quién? Nota. Bueno, murió Ivan porque dice: déjame sufrir la pérdida de un hijo. Nadie puede ayudarme. No me voy a ir hasta traerlo vuelta. Y ya se fue acá. Y ya se fue en la puerta. Más notas. Estos son los documentos de 1958. Alexei Sergeyevich habla sobre María, dice. Él respondió que no iba a participar y se rehusó a trabajar con ella. En este caso en cuestión. ¿Quién habló sobre Jacob? El certificado documento de su hijo Iván. Él murió en 1950. Ya. Bueno. Si entiendo bien, todo esto se iba a hacer para salvar a Ivan. Pero Ivan ya murió en 1950. Y cuando Alexei Sergeyevich se dio cuenta de esto, le hizo a un lado. Bueno, pobre mujer, se volvió loca. Perdió toda noción de la realidad. ¿Y qué son estas calaveras? Personas que llegaron hasta acá y no pudieron salir. Porque Jacob nos decía que había gente que trataba de entrar, pero que ellos le hacían correr. Hay otra nota. Certificado. A los 7 años, 1950. Ya llevaba 8 años muerto Ivan. Y ella le seguía buscando el corazón. María está tratando de traerlo de vuelta, lo siento. No pude leer demasiado rápido. A ver. Y me quedé atrapado. O tengo que agarrar más. ¿Verdad? ¿No? Pared. Jansker. No puedo hacer nada. Acá hay algo. Un cuchillo. Tengo que salir de aquí lo más rápido posible. Acá está María. ¿Qué hago con ella? ¿Le corto? Ay, no sé por qué esto se va a bajar acá. Voy de espalda o voy de frente. De frente.
Bajemos. Quito. ¿Pero por dónde? Está cerrado. Ah, está abierto acá. Puerta, puerta, puerta. Por acá, ¿verdad? No. Bien ahí. Esta es la salida. Espero no más jumpscare. 3 semanas después. Este es el famoso. Ah, ya estamos en el. Volvimos. Y esto está con clavo. Nota. Hola Jacob. You no longer need to be afraid. No tienes más que estar preocupado por las acusaciones que te hicieron. Me encargué de todo eso. Le dije a todos que tú... Estoy feliz de que esta investigación se haya tornado interesante y único. Resolví el misterio del año 58. Pude ayudar a Jacob a encontrar paz y libertad. Y puede leer de esto en mi blog. Esos son sus suscriptores, es un blogger el tipo. Bueno, ahora necesito moverme. Tengo que ir a otro lugar con una terrible historia de donde hay brujas vivas. Y no puedo leerlo. Tengo que mejorar mi inglés para los próximos videos. Esto es una escena post créditos. Alexander Wrestler. Examo, Marketplace, Terminal. Está hecho con una sola persona. Genial estaba. Esta la vemos en un juego que ya había visto. Music. Estos son los. Estos son los créditos nomás. No creo que haya contratado gente para el juego. Qué bueno está. Bastante bueno el juego. Una cinemática, no me estoy moviendo yo. Fin. Bastante satisfecho, realmente. ¿Qué hice? Unos días después. La escena post crédito después de la escena post crédito. Vamos dentro de la casa. Y ahora sí me puedo mover. Está muerta. Dice I had to wait. Tengo que esperar por la persona que me va a mostrar la casa. Él va a ver en unos días. Algo está mal. Este lugar. No estoy atrapado aquí. Sí. No creo. No creo que. Mira. No creo que la mujer que me perseguía en Rusia esté persiguiendo aquí. Estamos hablando de totalmente otro sitio. Y lo que más o menos piensa el personaje es que el espíritu que le persiguió en Rusia le está siguiendo hasta ahí. Dice, esta casa tiene tiene un lugar para este tipo de personas. Ella. Los espíritus me están siguiendo. Anyone. Puede ser que no encuentre a nadie. Milagrosamente pudo escapar del
Orfanato abandonado. Pero esta vez no creo que pueda liberarme. Tengo que tratar de salir y decirle a la persona que este lugar es peligroso. Está extendiendo un poco más de lo que pensaba el juego. O es el gancho para la segunda parte. Puedo agarrar esto. Mira. Los sueños. Claro. ¿No? Ahora sí agarrar el cuchillo. Agarrar el cuchillo, boludo. Puedo agarrarse. ¿No? Salir. Reconexión. Y hay algo atrás de mí y no me quiero dar la vuelta. Ay, muy bien. Bueno, no tengo otra cosa. Hay algo atrás mío. Sí, es la mujer del orfanato. Esto continuará. Ya me parecía. Es la intro para un segundo juego. Bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les pareció? Déjenme en la caja de los comentarios. Si me perdí algo, algún detalle, por favor escriban ahí para que podamos entender mejor la historia. Estuvo bastante bien. Es increíble lo que logró esta persona. Más que contento de haber jugado. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.